Gracias por aceptar esta conversación en el marco de nuestro programa de liderazgo público, liderario, que es un programa que tiene y cuenta con una cantidad de aliados y de financiadores que lo hacen posible. Hoy estamos llenos de jóvenes que en buena parte pertenecen a ese programa. Te agradezco profundamente. Llevamos un año en ese intercambio de chats, invitándote a Medellín, que además sabemos que es una ciudad que tienes en el corazón, básicamente porque creemos que un líder como tú, con tu trayectoria, con tu mirada fuera del país, pero con tu conocimiento profundo de Colombia, pues puede darnos luces alrededor de ese tema que empezaste tu conversación mencionando, la polarización, y sobre qué nos estábamos perdiendo con la polarización. Estamos en Colombia muy cerca de unas elecciones regionales y creemos que no hay mejor momento para que hablemos de eso. Pero antes de eso, Luis Alberto, yo quisiera contar un poco, que contáramos, esa conversación empezó por tu libro, esa conversación empezó porque yo te quise hacer unos comentarios de ese libro, Vamos, y ahí empezamos a conversar alrededor de preocupaciones y cómo lo que veías de Latinoamérica aterrizaba en nuestro país y en nuestra región. Para quienes no han leído un libro, yo sí quiero contarles, y por ahí quiero comenzar. Ese libro se lo dedicas a tu mamá, a Marta Mejía. Y quiero que hablemos de Marta Mejía porque dices, y eso me gusta mucho, dices que Marta Mejía fue una mujer considerada una traidora a su clase. Y dices, y yo me atrevo, me imagino, pena social tiene por tu mamá. Quiero empezar por tu mamá porque, no solo porque soy mamá, sino que como mujer me parece un personaje fascinante por como bien tú la calificas, por incómoda. Hablemos de tu mamá y cuéntame qué significó tu mamá para ti y qué sigue significando porque tu libro está dedicado a ella. Bueno, pues primero que todo, de nuevo muchas gracias María Viviana, y quiero contar un poquito por qué escribí este libro. Yo durante el privilegio que tuve, pues no solamente estar al frente de mis 15 años, estar 7 años como embajador de Washington, haber sido ministro de Desarrollo, pues quería cerrar el ciclo de lo que había sido mi trayectoria en la vida pública, y más que ponerse a dar una entrevista u otra, quería tratar de la manera más llana, hablar de lo que yo había visto como mis experiencias, pero sobre todo lo que siempre me llamó la atención es que el BID y en general Latinoamérica está lleno de tecnócratas brillantísimos, y muchos de ellos tienen un sesgo a que todo es fatal, a que lo negativo se vuelve intelectualmente atractivo. Y yo quería un poco tratar de decir, oiga, es cierto que hay problemas, pero nunca perdamos de vista las oportunidades que todos los que estamos aquí, todos los días nos levantamos por la mañana tratando de hacer de la vida de uno y de su familia, de sus hijos mejor. Entonces, esa era un poco la mirada que tenía. Lo segundo, digamos eso que mi mamá, pues yo soy el mayor de 7, mi mamá era hija única, y ella siempre nos marcó de manera muy profunda en las navidades. Yo me recuerdo incluso con mis hijos, ella siempre, alrededor del 24 de diciembre, no era regalo, sino que todo el mundo contara qué hizo por el bien de la humanidad. Desde la manera más chiquita, desde el niño que vendía limonada en una esquina y qué hizo con eso y cómo consiguió mejorar el entorno de alguien o de alguna familia o de alguna persona. Y entonces, un poco lo que yo cuento allí es algo que a mí me sorprendió enormemente. Yo, siendo el mayor, iba, digamos, un club que seguramente muchos conocen en Bogotá, que se llama el Club Los Lagartos. Mi padre era médico, y él los sábados iba a jugar golf. Iba a jugar golf con unos amigos, y yo pues empecé a tratar de jugar golf para que me parara bolas, porque nunca lo veía, vivía muy ocupado. Y mi mamá siempre estaba en un barrio haciendo acción social, ella nunca iba al club. Y entonces, de golpe dejamos de ir al club. Y yo nunca supe por qué. Y ella, cuando estaba escribiendo el libro, yo escribí este libro con un gran amigo, un gran periodista, que es Brian Winter. Durante
no sé, un año y medio nos dedicamos, nos sentábamos cada semana, cada 15 días, y hablábamos de temas, los iba poniendo en blanco y negro, y después así se fue como armando el libro. Y me dijo, cuando empezó a hacerme preguntas personales, me vio cómo hablaba yo de mi mamá, me dijo, yo quiero conocer a su mamá. Entonces fuimos y nos reunimos, ella estaba ya con temas ya estaba muy mayor, estaba con cierta serenidad, pero tenía clarísimo esta historia y yo nunca la había oído. ¿Y cuál era la historia? Contaba que un día habíamos ido al Club Los Lagartos y que había como todo un alboroto porque un muchacho se había ahogado y era un caddy de golf que algún socio del club le dijo que tenía que buscar la bola, se lanzó al agua y se ahogó. A mí me impactó tanto la historia que yo incluso pregunté en el archivo del Club Los Lagartos si había alguna historia que contar sobre esto y realmente no apareció nada, pero todo ese episodio me marcó mucho mirando para atrás cómo los temas de desigualdad son ajenos para mucha gente y cómo tenemos que, como dice la Biblia, aquel que tiene más responsabilidad. O sea, si hemos tenido la fortuna en la vida de tener mucho, tenemos la obligación de hacer mucho más por los demás. Y esa fue un poco la enseñanza que nos hizo Marco y Vicente. Y frente a la desigualdad, le dedicas una buena parte de tu libro a la reflexión de la desigualdad. Y en tu libro mencionas que Latinoamérica, el principal reto que tiene Latinoamérica es la desigualdad. Sin duda. Y dices que Latinoamérica es campeona en desigualdad. Y también dices, y sigues afirmando, que la movilidad social no sigue siendo esquiva. Hablemos un poquito de la desigualdad. Dentro de todas las reflexiones que traes, hay dos que a mí me llamaron mucho la atención. La primera, y empiezo por esa, por el ejemplo que acabas de poner, ese ejemplo del niño que se ahoga en el club, junto con otro que te tocó ya siendo presidente del BID, y es, para quienes no han leído el libro, una propuesta de construir una sede del BID en Buenos Aires, que unía a Recoleta con un barrio popular, y unos insultos que recibiste cuando ya estabas del lado de Recoleta. Los dos ejemplos tienen intrínseco una misma conclusión, y es no solamente la desigualdad como fenómeno, sino alrededor de, haces una reflexión alrededor de la mentalidad de las élites latinoamericanas con el tema de la desigualdad. Quisiera empezar por ahí, tengo otra, pero empecemos por ahí y que nos compartas un poco esa reflexión de la desigualdad asociada a un tema de mentalidad de las élites. No, a ver, un poco para complementar, el barrio La Recoleta de Buenos Aires es un barrio que tiene un ingreso per cápita parecido al de Bruselas o cualquier capital europea. Es la zona más rica de Buenos Aires, todos conocemos la historia de Argentina y lo que ha significado, digamos, la riqueza que se acumuló a través de los años en Argentina. El barrio, este era un barrio de invasión, que no es distinto a cantidades de barrios de invasión que hay en muchísimos capitales latinoamericanas. Y entonces a mí se me ocurrió que el BID, que es un trabajo esencial, queríamos construir unas oficinas nuevas. Y el DNA del BID consiste en mejorar la vida de la gente, consiste en hacer proyectos de muy largo plazo que acompañan a los gobiernos, que nuestra mirada no puede ser en 5 años, sino en 20, 25 años, pero son proyectos de muy largo plazo, pero que igualmente se establece sobre la base de cumplir una cantidad de hitos y que la inversión pública en consecuencia tenga un altísimo impacto. Entonces, detrás de finalmente lo que hace distinción como el BID, me parecía que más podríamos tener una oficina al lado, digamos, de esta zona de altos ingresos. ¿Por qué no ponerla en este barrio de invasión que se estaba haciendo todo un programa de mejoramiento urbano y que sirviera en consecuencia establecer estas oficinas del banco para empezar todo un programa de mejoramiento en esa zona que tiene algo así como 40.000 habitantes? Recuerdo que en esa época Fico Gutiérrez estaba de alcalde y me acompañó con el alcalde de Buenos Aires, y uno lo que veía en ese barrio son cosas que todos sabemos que existen, pero que a veces somos ciegos de las mismas. Y es que tenían un canal de televisión para el barrio, había mucha gente que venía de Bolivia, muchos inmigrantes, y
digamos, eran casas construidas debajo de una autopista gigantesca que entra, digamos, a la principal vía de Buenos Aires. En fin, es un programa bellísimo que se ha venido gestionando con mucho éxito. Y entonces lo que planteamos era que hacer un puente que conectara ese barrio de La Recoleta con, digamos, la Comuna 31 en Buenos Aires. Y cuando yo me estaba quedando en un hotel justamente en esa zona, que es el hotel que, digamos, los funcionarios del BID llegaban, y caminando, porque también siempre me gustaba como salir y caminar, 2 o 3 personas me encontré y me decían: Moreno, pero ¿cómo se le ocurre? Aquí nos van a haber un desembarco de gente de la noche a la mañana, esto va a ser terrible. Y yo le decía: pero ¿sabe que la gente que viene aquí a este barrio, para poder llegar a su oficina, le vamos a ahorrar cerca de media hora simplemente por tener el puente, porque va a poder rápidamente tomar un sistema de transporte masivo? Pues cuento todo esto de manera anecdótica porque evidentemente hay una enorme responsabilidad de todos, pero sobre todo de tomar conciencia. La desigualdad no es suficiente tener crecimiento económico, porque si uno tiene crecimiento económico y no tiene toda una acción para ayudar a construir oportunidades, y eso es lo que yo realmente he admirado siempre de lo que pasa en Medellín y lo que ha hecho Antioquia, es entender que hay que unir todas las fuerzas vivas de una ciudad, de una región, de un país, en función de las soluciones. Y en la desigualdad, pues claramente una de las mejores maneras de acabar con la desigualdad es la educación y la calidad de la educación, porque la calidad de la educación es la que permite, en última instancia, digamos, ver esa movilidad social. Y ese es un tema que todos coincidimos en que es cierto, pero no se resuelve en 8 días y ni siquiera a veces en 8 años, sino en generaciones. Y eso requiere un constante esfuerzo sobre la educación, sobre cuestionarse la educación. Está cambiando radicalmente, los medios digitales hoy en día permiten cantidades de maneras digamos, de mejorar la educación. La participación del sector privado a través de pasantías, por ejemplo, políticas sociales distintas. Se han hecho cosas, programas de transferencias condicionadas, como el caso de Familias en Acción en Colombia, sobre eso se hicieron en 17, 18 países diferentes, apoyó y ha venido apoyando este tipo de programas. Igualmente para la vejez y ayudar un poco a generar, digamos, capacitación para que la gente siga en un proceso de educación, no los 4 o 5 años que pasó por la universidad, sino la educación continuada, que es la necesidad del mundo hoy en día. En fin, ese es el tipo de elementos que no es una sola política, sino un conjunto de políticas articuladas permanentemente, que son las que permiten empezar a compartir con éxito la desigualdad. Sí, y los dos ejemplos los quise traer porque hay una diferencia de tiempo entre los dos.